Pues vamos a seguir hacia adelante, mis hermanos, este domingo, ¿verdad? Y vamos a estar entrando en nuestra enseñanza, ¿verdad? Que tenemos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y estamos caminando paso a paso, versículo por versículo. En algunos casos estamos tomando tiempo, deteniéndonos en algunos lugares que son muy importantes. Y a través de este tiempo hemos aprendido mucho, hermanos, ¿verdad? Lo que el Señor quiere de nosotros, el propósito de este Evangelio. Es bueno saber qué fue el propósito de este Evangelio para darnos una idea. Cuando ya tenemos una idea de lo que se trata el Evangelio, podemos leerlo, hermanos, con una confianza y con una claridad. Pero necesitamos a veces las ayudas, ¿verdad?, que nos han dejado los antepasados que han estudiado esto, que le pusieron muchas horas en el estudio y que investigaron todas estas cosas por medio de sus estudios y las investigaciones que ellos tienen. Y qué precioso es poder estar en este precioso Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan. Y antes de seguir adelante, quiero nomás dar una ilustración para que podamos nosotros tener una idea de lo que se va a estar tratando. Es interesante ver la arqueología, los descubrimientos de las antigüedades, para poder comprobar la certeza del pasado. Esto nos ha ayudado para poder confirmar que fue verdad. La arqueología nos ayuda demasiado, aún hasta los descubrimientos que hemos hallado para confirmar que lo que dice la palabra del Señor fue verdad. Eso nos ayuda muchísimo. No soy un gran fanático en ello, que ando sobre la arqueología, pero me gusta leerlo para ver los descubrimientos, los vasos, los pisos, a veces ropa, cosas que se han dejado, ¿verdad?, ahí en el olvido, pero que fueron del pasado, para confirmar lo que está en la Biblia. Esto es precioso porque confirma que la palabra de Dios es verdad. Y la arqueología nos ayuda a nosotros. Nosotros no podemos ir a esos lugares, pero estos hombres, por la hambre que tienen ellos para conocer la verdad, investigan, están ellos en esos lugares buscando estas cosas y las traen para atrás para dar testimonio de que es verdad lo que estamos nosotros estudiando, nuestra fe en Cristo Jesús. Eso lo confirma y afirma más nuestra confianza en el Señor, para no dudar de lo que está en estos 66 libros. La arqueología nos ayuda muchísimo. Como les digo, no soy un grande fanático de ello. No sé si aquí habrá algunos que les gusta ver la arqueología de los tiempos pasados del Antiguo Testamento, como también del Nuevo Testamento, pero nos ayuda muchísimo, muchísimo para confiar en lo que dice la palabra del Señor. Esto nos da una confianza, una seguridad, una paz de lo que estamos creyendo es verdad. El mundo no cree lo que está en la palabra del Señor. Ellos dudan de lo que está en la Biblia. Ellos dudan de Dios. Ellos no quieren tomar el tiempo ni el interés en estudiar lo que está en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos ya por qué. Pero nosotros los que estamos en Cristo podemos estudiar esto, confirmar lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestra vida cristiana y tener esa confianza en el Señor, y tener esa confianza. Y le damos gracias a Dios por esa arqueología que puede ir a esos lugares y descubrir estas cosas y traernos para atrás, ¿verdad?, lo que es verdad. Nos traen para atrás esto y nos da testimonio de que es verdad lo que nosotros estamos estudiando en la palabra del Señor. Así Juan el apóstol da testimonio de que él anduvo con Cristo y Cristo dio testimonio de que estuvo con el Padre y el Padre dio testimonio de que Cristo es su Hijo unigénito. Cuando vamos a ir a este Evangelio nos vamos a dar cuenta de muchos testimonios. Vamos a darnos cuenta del testimonio que da testimonio. El Padre da testimonio del Hijo, el Hijo da testimonio del Padre. Y no queda ahí solamente, sino que también Juan el Bautista da testimonio del Hijo, del Cordero de Dios. Y también después los apóstoles o los discípulos también dan testimonio después de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este Evangelio. A través de cada capítulo vamos a ver el testimonio que da el Señor. La semana pasada vimos que de qué origen fue el Señor, de qué origen, el origen divino, eterno. Cuando vimos aquí en Juan el capítulo 1, versículo 1 al 4, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que su origen fue eterno y fue Dios.
Eso es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que era, lo que Juan da testimonio de ello. Para él esto era él. Era el principio, era antes del principio, estaba con Dios. Mateo nos da otra interpretación, Lucas nos da otra interpretación y Marcos nos da otra. Pero aquí para Juan el apóstol, él nos enseña que Cristo era Dios y es Dios. Su origen divino también lo llevó a Cristo a ser sobre todo. Le da toda autoridad sobre todo. Así como el Padre tiene autoridad, el Hijo tiene también la misma autoridad. Los dos son uno. O los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Esto lo hallamos, ¿verdad?, cuando fuimos a Juan 3, versículo 31 al 13. Pero hoy estaremos analizando su testimonio, el testimonio del que vino de arriba y el testimonio de Juan que anduvo con él, que vino de arriba, del que vino de arriba. Vamos a ir aquí a Juan, al capítulo 1. Y vamos a leer, vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor y leer este capítulo 1. Y vamos a leerlo del 1 al 18 para darnos una idea, ¿verdad? Y después vamos a estar enfocándonos en el capítulo 3, versículo 31 al 32. Y así lee la palabra del Señor en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 31 al 32, del 31 al 33. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Aquí vamos a ver dos cosas. El que vino de arriba da testimonio. Esto lo vamos a ver en el versículo 32 del capítulo 3 de Juan. Y después vamos a ver que Juan es el que da el testimonio después. Primero el que viene de arriba da testimonio y después Juan nos enseña. Él es el que escribe este evangelio y él nos enseña después su testimonio, y esto lo hallamos nosotros en el versículo 33. El versículo 32 vemos que da testimonio el que viene de arriba, y después en el 32 vamos a ver que Juan es el que da testimonio después. Este fue Juan,
el apóstol el que recibe su testimonio. Este fue Juan, el apóstol, el que atestigua que es verdad. Esta palabra testigua, ¿verdad? Es algo muy interesante porque eso es lo que va a comprobar que es una verdad. Por en caso de que haya una duda, él va a atestiguar que hay una verdad en esto. Él estuvo con él. ¿Y quién más que Juan? Fue discípulo de él. Fue después enviado por él, que fue apóstol, ¿verdad? Él estuvo con la iglesia hasta el final. Él pudo atestiguar de que esto era verdad. ¿Quién mejor que Juan? No fue ningún extraño. No fue alguien que fue extraño, que podamos tener dudas, sino fue Juan, su discípulo, y que después fue apóstol. De lo que podemos dudar, él da testimonio que es verdad. Y qué bueno es cuando nosotros podemos ir a la palabra del Señor sin duda. Esto no vamos a poder nosotros lograr, hermanos, por medio de animar a la gente, sino que nosotros mismos tenemos que hacer la investigación. A las dudas, la única forma que podemos quitarlas es para buscar la respuesta si es verdad o no es verdad. La iglesia, como estuve hablando yo la vez pasada, debemos de amar la verdad. El mundo no ama la verdad, el mundo ama la mentira. El hombre por naturaleza, nosotros también, como hombres, como humanos, como salimos del mundo, fuimos de ese mundo, ¿verdad? Que nos gustaba mentir. Pero ahora la iglesia nos debe de gustar la verdad, hablar la verdad, escuchar la verdad, vivir en la verdad. Eso es lo más importante que debemos de hacer. Por eso hoy en estos días vemos la iglesia que está hoy en una grande confusión, porque la iglesia no le gusta oír la verdad, no le gusta oír la verdad, no le gusta vivir la verdad, no le gusta practicar la verdad. Y ese es el problema. El Señor es verdad, Él vino a traer la verdad para liberarnos de la mentira. Pero el mundo no le gusta oír la verdad. Cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad? Él está atestiguando de esto, él atestigua de la verdad. Y su testimonio, ¿verdad? Como vemos, estuve yo estudiando un poquito esto, su testimonio es evidente a todo lo largo del libro, que el escritor es el testigo de su conocimiento personal del Señor. Cuando nosotros vemos Juan, el capítulo 1, versículo 14, antes de entrar a nuestra enseñanza, nos damos cuenta que él dice, vimos su gloria. Juan 1, 14, vimos su gloria. Juan vio la gloria del Verbo manifestarse. El testigo Juan está presente en casi todas las escenas descritas. Vemos la palabra testigo y testificar. En su acción, en su acción vemos esta palabra testigo y testificar, que es el verbo de esa palabra testigo. El testigo testifica, ese es el verbo. Y esto lo vamos a hallar nosotros en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, lo vemos nosotros en el capítulo 1, versículo 7, donde dice, este vino por testimonio. Más abajo el versículo 8, cuando usted va ahí en el capítulo 1, dice, para que diese testimonio. Este es el verbo. El versículo 19 dice, este es el testimonio. El capítulo 3, versículo 11 también dice, lo que hemos visto. El versículo 26 dice, ¿de quién diste testimonio? El versículo 33 dice, el que recibe su testimonio. El capítulo 5, versículo 31 también dice, si yo doy testimonio, mi testimonio, dice el Señor. Estamos hablando del testimonio que dio Juan el Bautista, que dio el apóstol Juan, que dio Jesucristo, que dio el Padre, que dio el Espíritu Santo. Es un testimonio para la verdad, para que nosotros creyésemos. El capítulo 12, versículo 17 del Evangelio de Juan también dice, y daba testimonio. En el capítulo 21, versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio. Entonces estamos hablando de este discípulo. ¿Quién fue este discípulo? Este discípulo fue Juan. Este no fue otro, sino que Juan, el que daba el testimonio de esta verdad. En los otros evangelios no se expresa así, de dar testimonio, de ser testigo. Ellos se expresan en otra forma. Mateo se expresa en otra forma. Marcos se expresa en otra forma. Lucas se expresa en otra forma. Lucas, es más, no estuvo con el Señor, sino que él estuvo entrevistando a todos los que estaban con el Señor,
Y de ahí él escribió su evangelio. Él no estuvo, pero por fe él creyó lo que ellos le decían de la historia, lo que le contaban. Y él lo escribió, y ese fue el evangelio de Lucas. Marcos tampoco, Juan Marcos tampoco no estuvo con el Señor, aunque tuvo familiares que estuvieron con el Señor como discípulo, pero él no estuvo con el Señor, él no fue ningún discípulo del Señor. Se dice, ¿verdad?, que Pedro fue el que le dictó este evangelio para que él lo pudiera escribir, y así se escribió el evangelio de Marcos. Después vemos Mateo también, como lo proclama como el Mesías, confirmando todas las profecías del Antiguo Testamento para que el pueblo judío pudiera creer en él, que él era el Mesías. Pero aquí vemos una diferencia cuando vemos nosotros Juan. Vamos a ver el testimonio, vamos a ver el testigo fiel, vamos a ver al discípulo, el que él amó. Vamos a ver al verbo que estuvo con Dios, que descendió aquí, el que vino de arriba aquí a nosotros los terrenales. Aquí vemos nosotros también un contraste, vemos el que vino de arriba como los terrenales, es un contraste del cielo y la tierra. Estamos viendo aquí un contraste de lo divino y lo carnal. Estamos dándonos cuenta su origen y estamos dándonos cuenta también de dónde vinimos nosotros también, de la tierra. Nos damos cuenta ahí de ese grande contraste que hay. El Evangelio afirma ser el testimonio personal del discípulo quien él amó. Hay algunos también testimonios externos, y yo quiero utilizar esto también, aunque yo sé que muchos de nosotros quizás no vamos a entender esto, pero si lo entendemos, gloria a Dios por ello. Pero este es el testimonio externo, no el interno. El interno ya lo vimos, ¿verdad? Juan caminó con el Señor, él fue discípulo, él fue apóstol del Señor, él estuvo con el Señor, él estuvo entre ellos siempre, él pudo ser testigo de todo lo que el Señor habló. Si había alguien que conocía al Señor, era Juan. Como vamos a decir ese ejemplo como antes, el pastor que estuvo aquí anteriormente, los que lo conocimos en el pasado podemos saber quién él fue y podemos dar testimonio de que fue un hombre bueno que nos ayudó cuando él estuvo aquí antes de pastor. Y podemos relacionarnos con eso y poder nosotros hablar y dar testimonio de ello. Y ahora vemos aquí el testimonio externo de este evangelio de Juan para confirmar y no tener duda alguna de lo que dice el evangelio, porque esto es grande. Cuando nosotros vemos en el principio, Juan capítulo 1:1, donde dice que el verbo estaba con Dios en el principio y que era Dios. Esto es algo tremendo, y que vemos después en el versículo 14 que ese verbo se hizo carne. Esas son declaraciones muy fuera de lo natural. Pero cuando nosotros vemos aquí en la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que los padres de la iglesia, antes de que la iglesia católica antes de que la iglesia se hubiera corrompido, antes de que la iglesia hubiera entrado en sus tradiciones, estos padres guardaban, ¿verdad?, estos escritos, estos evangelios, como Ignacio. Uno de ellos era Ignacio, uno de los padres de la iglesia, un teólogo también de ese tiempo que estuvo con la iglesia en el año 110 después de Cristo. Él escribe, él sabe de dónde viene y a dónde va, y está aquí hablando de Juan el apóstol. Él sabe de dónde viene y a dónde va. Si alguien quería saber de Cristo, era Juan. Y Juan conoció a Ignacio. También Policarpo, también, él cita también Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Policarpo también fue otro padre de la iglesia, también que da testimonio de que lo que habló Juan fue verdad. Eusebio también fue otro que declara que Papías era otro también padre de la iglesia también, que citó también la primera epístola de Juan. Y estos son padres de la iglesia que están citando de que Juan era un apóstol, de lo que Juan hablaba era verdad. Esto está escrito en la historia de la iglesia. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia es muy bueno verla y darnos una vueltecita ahí para ver nuestra historia, de dónde vinimos, qué fueron los cambios y dónde estamos hoy. Irineo también es citado por Eusebio, diciendo de que pequeño solía oír a Policarpo hablar de su relación con Juan y los otros quien habían visto al Señor. Entonces esto nos damos cuenta aquí que Irineo también hablaba también de él, ¿verdad? De cuando
Juan expresaba los tiempos que ellos pasaban también con el Señor, cuando ellos estuvieron con el Señor aquí en la tierra. Y nos damos cuenta de estos testigos, ¿verdad?, que nos enseñan también, ¿verdad?, la certeza de este evangelio para que nosotros no dudemos. El testigo dio el testimonio con el propósito, y el propósito lo vamos a hallar siempre en Juan 20:31, donde dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del evangelio. Cuando usted quiere saber el propósito de este evangelio, ahí lo vamos a hallar en el capítulo 20, versículo 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este evangelio se leía mucho también en la iglesia primitiva, también en las reuniones de ellos, ¿verdad? Se leía el evangelio para que los hermanos en ese tiempo pudieran conocer más a Jesús. Esto era lo que los creyentes escuchaban, ellos oían el evangelio y su fe crecía. Y Juan lo hizo con ese propósito para que la iglesia tuviera algo, y tuviera algo en qué basarse para poder crecer en su fe, en su confianza en el Señor. Esto es muy importante, esto nos da la confianza y la certeza que, hermanos, necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos esta certeza y esta confianza. Cuando vamos nosotros a el versículo 31 del capítulo 3 de Juan, nos enseña la Biblia y dice, el que de arriba viene, el que de arriba viene. Nos enseña rápidamente su origen divino otra vez, como nos enseñó en Juan capítulo 1, versículo 1. El que de arriba viene nos enseña su origen divino. Su origen para nuestra salvación es de origen divino. La salvación es de un origen divino, no es terrenal. La salvación no es terrenal, es de Dios. Dios es el que planea esto. Esto está en el plan de Dios. Los que son salvos están ya escritos en el libro de la vida para no ser borrados, sino para estar con el Señor para siempre. Los que son salvos, los que son salvos. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo. Nos dimos cuenta la vez pasada que esa palabra de nuevo significa que es nacer de lo alto, nacer de Dios, que sea un plan divino de Dios. Dios es el que despierta nuestros sentidos para poder creer en Él. Pablo nos enseña, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? Que estábamos muertos en pecado. Y podemos hacer la pregunta, el que está muerto no tiene vida, no puede responder, no puede oír, no puede escuchar, no puede ver. Ahora podemos entender por qué razón el mundo está como está. ¿Por qué el mundo no cree? La Biblia nos enseña que estábamos muertos en pecado, muertos totalmente, sin vida. Por eso no podíamos creer, no podíamos tener el sentido de buscar a Dios, porque Dios no nos buscaba a nosotros. Todo viene de Dios, conforme a lo que nos enseña Juan 3:3. El que no naciere de nuevo, entonces el que no nace de nuevo no existe, no tiene vida, no tiene tampoco parte ni suerte con Dios. Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Esto vino de los labios de Jesús, que no tan solo no puede ver el reino, tampoco no va a poder entrar. Por eso yo llego a la conclusión que no tiene parte ni suerte el que no está en Cristo. Y Dios hoy da la oportunidad para los que quieren ir al cielo, recibir a Jesucristo en verdad en sus corazones, pero siempre no olvidando que no es por el hombre, sino es Dios el que llama, es Dios el que salva, es Dios el que nos da la oportunidad de ser regenerados. Esto no es de nosotros, por eso nos podemos admirar. Yo no nací con el deseo de venir a la iglesia, a estudiar la palabra del Señor. Esto vino de Dios. Y yo no entendía esto. Yo antes, que cuando yo no era salvo, yo no tenía ningún interés en las cosas de Dios. No había ninguna clase de interés. Ahora me admiro del interés y de la hambre que Dios me ha dado para la palabra del Señor. Los que son salvos tienen un interés para la palabra del Señor. Tienen el interés de conocer más del Señor porque son sus hijos. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Esto es lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan el apóstol lo describe de origen divino.
Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Cristo vino de un origen divino. Él estuvo con Dios, Él es Dios, no es un Dios como algunas sectas lo declaran, que Cristo es un Dios. Eso ya lo hemos confirmado nosotros, que eso no es verdad. Juan 1:1 dice, era el Verbo, era con Dios y era Dios. Esto es lo que declara en el versículo 1. Era el Verbo, era con Dios, era Dios. Entonces estaba con Dios y era Dios, no menos, no más. Yo se los he explicado a ustedes, el verbo era 100% Dios, igual que Dios omnipotente. Este es el plan de Dios. Hay cosas que nosotros a veces no podemos explicar ahorita todavía, pero un día el Señor nos va a enseñar. Está en su palabra, pero esto requiere tomar un tiempo también para saberlo. Pero este es el plan de Dios, así es como Dios lo quiso, envió a su Hijo, pero Él es 100% Dios, igual que su Padre. Juan 1:2 dice, nos da la idea que estuvo con Dios, estaba con Dios, cuando Dios, hermanos, estuvo aún antes de la fundación del mundo, Él estaba con Él. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que podemos ver en el mundo, podemos confiar que todo tiene la firma del Verbo. Allí estuvo Cristo, Él crió todo. Él estuvo con el Padre. Cuando dijo el Señor, sea la luz, fue la luz aquí. Aunque la Biblia nos enseña, y esto es verdad, la Biblia nos enseña que la luz fue lo primero que existió, porque Dios es luz. Después vino las tinieblas, que fue cuando, ¿verdad? Vemos que las tinieblas quisieron resplandecer, quisieron, ¿verdad?, apagar esa luz, pero no pudieron prevalecer contra la luz. Pero Dios es luz, y por eso la luz fue primero que las tinieblas, porque Dios ha existido. Dios no tiene principio y tampoco tuvo fin. Esto tiene sentido, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, porque Dios no tuvo principio ni tampoco tuvo fin. No tiene fin. Dios va a seguir existiendo. Él es eterno. Entonces, por esta razón creemos nosotros que la luz ha existido aún antes y fue primera que las tinieblas. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Aquí vemos nosotros ahora que la luz es la vida es la luz, y Cristo es el que tiene la vida para dársela al hombre. Por eso Él da vida eterna a sus hijos, a los que Dios escoge, para que estén con Él en su gloria. Él es el único que puede dar vida eterna. Nadie más puede dar vida eterna. No hay ninguna religión que habla de vida eterna. No hay otra religión que hable de salvación. La Biblia no indica a otro que otro que pueda dar salvación. El único que puede dar salvación es Cristo Jesús, el que viene de arriba, que la Biblia nos enseña que es sobre todo. Por eso es bueno tener a Cristo Jesús en nuestros corazones, y estamos agradecidos con el Señor que Él nos haya escogido a nosotros. Ahora, no es por lo que nosotros hayamos sido, ni por mis virtudes, ni por mis talentos, ni por qué tan inteligente fui, o que soy. No fue nada por eso, fue por la gracia de Dios, fue por su misericordia que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Porque todos, hermanos, conforme a lo que la Biblia nos enseña, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie buscaba a Dios, todos éramos, como vamos a decirlo así, como se usaba esta frase antes, todos somos papa molida, todos somos igual. Entonces esto hace algo en nuestros corazones para estar más agradecidos con el Señor, porque el Señor nos enseña que a todos los ve igual. Todos los que han nacido aquí en la tierra, todos los ve igual, todos son enemigos de Él. Dios está enojado con todos los que no están en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, esa ira cambia en amor. Pero Dios está enojado con todos los que están fuera de Cristo. Todos los que no están en Cristo, Dios está irado con ellos. Su bendición no está sobre ellos, porque solamente la bendición está en Cristo. Hay una bendición, la Biblia solamente nos enseña dos cosas: hay una bendición o hay una maldición. La bendición no está en el mundo, la bendición está en Cristo. Y Dios es tan bueno que deja que el sol brille para los buenos y los malos. Eso es lo más precioso del Señor. Pero eso no es salvación, esa nomás es una gracia que Dios expresa. Por eso la Biblia dice gracia sobre gracia. Porque vemos el amor y la bondad de Dios en la naturaleza, en el sol, en las ganancias, en la cosecha, en la salud.
Pero hay una gracia que sobrepasa esa gracia, la gracia de salvación. Muchas de esas personas que ven esta naturaleza de la gracia de Dios en la salud, en los bienes, en la prosperidad, no van a alcanzar a ver la salvación. Nosotros no estamos en la gracia, estamos en la gracia sobre gracia. En la gracia donde el Señor nos ha salvado y nos ha dado esa oportunidad de estar con Él, los que somos salvos. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene, dice, y luego más después dice, el que es de la tierra. Estamos hablando de lo de arriba y estamos hablando de lo terrenal. La oposición, es una oposición, lo que se contradice. Y esto se confirma en el capítulo 1, versículo 11, donde dice, a lo suyo vino. Él vino a su mundo, a su creación. Él vino a lo que Él había creado. Y luego después dice, y los suyos no le recibieron. Este era su pueblo, porque la salvación venía de los judíos y viene de los judíos. La salvación vino de los judíos al ser humano. Y dice la palabra del Señor, a lo suyo vino a su creación, vino a lo que Él había creado. Vino al hombre, Él vino al hombre. Y luego después nos enseña en este mismo versículo 11, a los suyos vino. Estamos viendo aquí que a su pueblo vino, mas ellos no le recibieron. A su creación vino, de arriba vino a la tierra. A su pueblo vino, mas ellos no lo aprobaron. Esa es la palabra correcta, no lo aprobaron. Esa es la palabra que vamos a estar viendo cuando habla la Biblia de recibir. Estamos hablando en el griego, eso significa aprobar. Ellos no aprueban de Él. Nosotros aprobamos y somos testimonio y damos testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pero el pueblo judío, ellos no aprueban de Él. Y esto es lo correcto, tiene sentido esto. Cuando usted habla de Jesucristo a ellos no aprueban de que Él es el Hijo de Dios. El versículo 32 de Juan, el capítulo 3, dice, esto testifica, la palabra testifica, martoreo, que es en el griego, significa ser prueba o demostración de algo, como un arqueológico que testifica de lo que existió. Esto testifica, dice el verso 32, esto testifica como un arqueólogo que da testimonio de lo que existió antes y viene a traernos las evidencias. El que vino de arriba vino y nos enseñó. Él vino del cielo para dar testimonio que el Padre lo había enviado, el amor del Padre. Él obró estos señales para demostrarle a su pueblo de que Dios estaba con sus brazos abiertos para salvarlos. Este era la demostración de este arqueológico que vino del cielo a demostrarnos que había un Dios. Pero el pueblo estaba tan hundido en la religiosidad, estaban tan desviados ellos que no pudieron ver la verdad. El origen del que vino de arriba es eterno, nunca nos olvidemos de eso. Es eterno, es Dios, su origen y lo que el Padre le mostró, eso nos enseñó el Hijo. Lo que el Padre le enseñó al Hijo, el Hijo le enseñó a los que estaban allí. El Padre le enseñó al Hijo y el Hijo le enseñó al Padre. Los dos, hay una unión, hermanos, que no podemos explicarla. Es una unión, había un acuerdo, no había división. No hay división entre el Padre y el Hijo. Los dos están en acuerdo. El Dios del Antiguo Testamento y el que está en el Nuevo Testamento son los mismos. Había antes una herejía de que se creía que habían dos dioses. Con los que hemos leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos ver que hay dos dioses, ¿verdad? Vemos aquí como Dios, dos dioses. Uno que está enojado con el pecado, uno que destruye a la humanidad por el pecado, pero luego después vemos el amor en el Nuevo Testamento. Pues antes en la historia, en la iglesia primitiva, hubo una herejía que se estaba levantando de creer de que había dos dioses en el Evangelio, que había un Dios que estaba en el Antiguo, que era totalmente distinto al del Nuevo. Y entonces esto significaba para ellos que eran dos dioses diferentes, no eran lo mismo, no estaban en lo mismo. Pero llegamos nosotros a ver en el Evangelio de Juan que esto es totalmente un error. Los dos eran iguales.
El que estaba en el antiguo es el mismo que está en el nuevo. No hay diferentes personalidades. El Señor, dice la Biblia, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su misericordia se ha extendido desde que podemos ver en Génesis capítulo 1 hasta el final. En Apocalipsis vemos la misericordia y el amor de Dios y vemos su gracia también que expresa al ser humano. Juan 3:11 dice, lo que sabemos hablamos, y esto es justo. Todos sabemos esto, que lo que no sabemos no lo vamos a hablar. Lo que sabemos vamos a hablarlo. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Dice el capítulo 3, versículo 11 de Juan. Es lógico, todo lo que sabemos vamos a hablarlo. Lo que no sabemos no lo vamos a poder hablar. Si queremos saber hacer tacos, vamos a ir, ¿verdad?, con los de México. Si queremos saber hacer pupusas, vamos a ir con los hermanos del Salvador, ¿verdad? Y así es. Queremos saber, no vamos a ir a lo contrario, ¿verdad? Porque los que saben hacer tacos son los mexicanos y los que saben hacer pupusas son los hermanos del Salvador. Entonces esto es lo que pasa. A veces, ¿verdad?, podemos hallar eso, pero siempre originalmente, o si vamos a querer hacer comida china, yo no le voy a ir a preguntar a uno de mis paisanos cómo se hace la comida china, al menos de que trabaje en un restaurante de comida china, ¿verdad? Pero yo voy a ir a uno que es de ahí, para que él me diga qué es lo que se le pone, para ir al grano, para ir al origen de ello, ¿verdad? Y él me va a decir lo que es. Vamos a ir aquí en Juan 5:20, donde dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Aquí vemos que el Padre demuestra su grandeza al Hijo, para que el Hijo también dé testimonio de que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Lo que el Hijo enseñó fue del Padre. Todo lo que el Hijo enseñó no fue contrario a lo que el Padre enseñó. Él habló lo que el Padre le enseñó. Él dio testimonio de que el Padre estaba con él, mas el pueblo no quiso creerlo. No aprobó de ello. No aprobaron y no han aprobado de ello. Lo que no sabemos no podemos hablar. Es lógico. Y la Biblia tiene sentido en este caso. Nadie va a hablar lo que no sabe. Hablamos lo que sabemos, ¿verdad? O vamos a quedar mal. Todos. El que sabe de la cocina, habla de la cocina. El que no sabe de la cocina, no habla de la cocina. El que sabe de la construcción, habla de la construcción porque sabe de la construcción. El que sabe de la costura, habla de la costura porque sabe el trabajo de la costura. El que habla del jardín, de esta agricultura, es porque ha estado ahí en la agricultura. No nomás tiene una idea, sino que él sabe lo que está hablando. Y así por eso cuando vemos que Cristo vino de arriba, hermanos, cuando da Juan el testimonio y atestigua de que Él vino de arriba, podemos confiar que Él es el que sabe. La Biblia nos enseña, Él es el que sabe lo que está arriba y podemos confiar en lo que Jesús nos enseña. Lo que Jesús enseña de que lo que es el Padre, podemos confiar que es verdad, porque Él testificó de lo que Él sabía. Y Jesús no fue a una institución para aprender esto, porque nosotros sabemos que nos enseña la historia y también la Biblia que Él no estuvo entre los escribas ni tampoco los fariseos. Él no tuvo un maestro para decir, yo fui a un cierto colegio. Él fue el Hijo de Dios. Él no necesitaba ir a una institución. Nosotros sí, porque nosotros tenemos que aprender del Señor. Nosotros sí tenemos que ir a la iglesia para aprender del Señor. No nacimos con este concepto. Por eso cuando Jesús vino y habló con los escribas y los fariseos, cuando usted lee este evangelio, ellos se admiraban de su doctrina. Decían, ¿dónde aprendiste esto? Porque ellos nunca lo habían visto entre ellos cuando ellos estaban dando sus enseñanzas en los templos, que había tiempos que ellos no tenían colegios, pero se reunían entre 6, 7 y ahí estaba el maestro instruyendo a sus discípulos, preparándolos, ¿verdad?, para ser teólogos del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Pero nosotros nos damos cuenta que Jesús no tuvo maestro, no tuvo Él en una institución. Por esa razón ellos no podían entender lo que Él estaba enseñándoles. Pero Él decía, todo lo que yo les hablo es del Padre, viene del Padre. El Padre es el que me ha dado esto, porque Él es el Hijo unigénito. Por eso nosotros no podemos compararnos, aunque tenemos el mismo Espíritu. Él es el unigénito. Él vino del Padre. Él estuvo con el Padre. Lo hace a Él especial. Por eso cuando lleguemos todos a estar en la gloria,
y estemos ahí, vamos a recibir una heredad. La heredad que el Padre le va a dar al Hijo, nos la va a dar a nosotros también. ¡Qué grande heredad! Esto es lo que Pablo vio, por eso dijo Pablo, vale la pena sufrir por Cristo. En ese tiempo los hermanos sufrían persecución, sufrían con sus familias, sufrían porque eran de la fe, pasaban tiempos difíciles y por eso Pablo les trae este consuelo. Les dije, vale la pena sufrir. Porque grande es nuestra herencia que nos espera en el cielo. Lo que Cristo va a recibir, la iglesia lo va a recibir. Los que somos salvos en Cristo Jesús, los que hemos creído, los que hemos perseverado, los que Dios ha salvado, esos van a recibir esa heredad. No necesariamente significa que cada uno va a recibir algo separado, sino que en Cristo todos vamos a recibir una herencia. Y vamos a tener esto que la Biblia nos enseña por toda la eternidad. Jesús no tuvo maestro. Nosotros hoy sí necesitamos maestros. La Biblia nos enseña en Efesios que el Señor ha puesto, ¿verdad?, maestros y pastores para enseñarnos, para pastorear la iglesia. Este es el trabajo hasta que Cristo venga. Yo sé que a veces, ¿verdad?, puede haber confusión y pensar, no necesito un maestro, no necesito un pastor, yo ya tengo el Espíritu. Bueno, tenemos el Espíritu Santo, pero por nuestras imperfecciones la Biblia nos ordena a congregarnos, a tener maestros, a tener pastores, a participar en un grupo de iglesia. Eso es lo que la Biblia nos ordena y a ello nos sujetamos como hijos del Señor. Si no, el Señor no nos hubiera puesto que nos debemos de congregar, ni tampoco hubiera puesto maestros, ni tampoco hubiera puesto pastores, nos hubiera dejado independientes a cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender, que la iglesia siempre se reunía en el día del Señor. Lo que el Padre le reveló al unigénito, eso nos reveló a nosotros, sus amigos. Fíjense bien, Juan 15:15 dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fijémonos bien que aquí vemos al Hijo darnos a conocer todo lo que el Padre nos enseña en la Biblia, es lo que el Padre le enseñó al Hijo para que nosotros lo pudiéramos conocer y pudiéramos tener más del Señor. Por eso dice aquí, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y luego después vemos aquí otra vez en el capítulo 3, versículo 32, dice, todo lo que vio y oyó, esto testifica. El que vino de arriba testifica de lo que vio y oyó. El que vino de arriba estuvo con Dios y es Dios y nos vino a enseñar. Lo que vio y oyó nos enseñó. Juan 3:33 dice después, el que recibe su testimonio. Fue Juan, aquí ya no está Jesús, aquí yo creo que fue Juan el apóstol, no fue Juan el Bautista. Cuando vemos nosotros que vimos que Juan se expresa que el Señor tenía que recibir una popularidad más grande y él tenía que menguar. Dice, él tiene que ser enaltecido, pero dijo Juan el Bautista, yo tengo que menguar. Él sabía que su fama iba a decaer. Y era un hombre que yo admiro en su humildad, de que aceptó, ¿verdad?, esto en su vida. No quiso él adueñarse de la fama que Dios le había permitido tener a Juan el Bautista. Pero aquí nos damos bien, aquí en el versículo 33, yo creo que fue Juan el apóstol y no fue Juan el Bautista. El que recibe su testimonio, fue Juan el apóstol. El que recibió su testimonio y después escribió este evangelio. Estuve yo hablando con ustedes el viernes que este evangelio no fue escrito al momento. La historia nos enseña que fue después de 20 años. Después de 20 años se le pidió a Juan que escribiera, ya que él caminó con él, que escribiera este evangelio y Juan lo hizo. Juan escribió este evangelio para que después fuera de provecho para los creyentes, los cristianos. Fue Juan el que atestigua de que es verdad. Él dio testimonio. Hubo duda,
pero él vino a traer las evidencias. ¿Qué mejor que Juan? Él caminó con él estuvo en sus enseñanzas, él vio su resurrección, él estuvo con él hasta su ascensión, que también muchas de las veces no hablamos de su ascensión cuando él ascendió al cielo, que también no tuviera ningún sentido su muerte y su resurrección si no hubiera ascendido al Señor. Esas son tres cosas muy importantes en la fe cristiana: la muerte de Cristo Jesús, su resurrección y también que Él haya ascendido para finalizar todo. Jesús hubiera morido en la cruz y hubiera dicho, consumado es, pero no hubiera resucitado, no hubiera servido de nada. Tuvo que resucitar, pero después de que resucitó, no pudo quedarse aquí con nosotros como espíritu, ni pudo quedarse aquí entre nosotros aún hasta la fecha, sino que Él tuvo que ascender de donde había Él venido. ¿Dónde fue su origen? Su origen fue de arriba. Entonces, cuando Él resucitó, después de 40 días, la Biblia nos enseña que ascendió al cielo para estar con el Padre. Después nos enseña, ¿verdad?, que Esteban él es el que dio testimonio de que él vio al Señor a la diestra de Dios. Él lo vio en pie a la diestra de Dios. Este fue Juan, el discípulo de Jesús. ¿Qué mejor que Juan? ¿Qué mejor que Juan, que iba a saber todo lo que Jesús había hecho aquí? Si fue verdad o no fue verdad. Yo creo que aquí Juan, hermanos, expresó todo para enseñarnos a nosotros todo lo que él habló. Todo lo que él hizo. Los milagros, las palabras, la doctrina, su amor, cómo el pueblo reaccionó. ¿Queremos saber algo de esto? Vamos al Evangelio de Juan. Este fue Juan, el discípulo de Jesús, y después el apóstol que el Señor envió. Estos apóstoles, hermanos, eran enviados y los llamaban apóstol por la razón de que ellos habían estado con el Señor. Ellos habían sido testigos de la resurrección. Ellos habían, hermanos, estado con Él en las enseñanzas. Estos eran los 12 o los 11 apóstoles, lo que lo hicieron a ellos genuinos. Estos son los certificados que atestiguan que estos son los verdaderos apóstoles. Ahora, hoy en día, oímos esta palabra usarse muy libremente. Hay muchísimos que se aplican esta palabra apóstoles, pero cuando vamos a la palabra del Señor y vemos en hecho lo que necesitaba tener un apóstol para ser apóstol, vemos que estos hombres no estuvieron ahí. Vemos que estos hombres no existieron cuando el Señor existió. Vemos que ellos no fueron discípulos del Señor. Entonces yo no sé dónde se pueden colocar estos apóstoles que se dicen hoy en estos días, en esta fecha, que andan hablando de que son apóstoles. Y créanme lo que hay montones que se andan usando este título. Y yo creo que es más que todo algo para tener poder. Porque el apóstol podía ir, él era el que ordenaba pastores, él dejaba pastores en diferentes. Y es más, los apóstoles no estaban en un cierto lugar. Los apóstoles andaban de lugar en lugar levantando iglesias. Y hoy los apóstoles de hoy, de este día, están en un solo lugar, con la oficina de apóstol, pero en una iglesia. No tiene sentido eso. Los apóstoles andaban en diferentes lugares llevando el evangelio, levantando iglesias de 6, de 7, de 8, de 10. Ellos andaban en diferentes lugares. Las iglesias no eran muy grandes, eran como nosotros, así pequeñas. Las iglesias no eran mega churches. Hoy en este tiempo hemos llegado a eso, pero las iglesias eran pequeñas, eran de números muy pequeños, se congregaban en las casas, se congregaban en los patios y leían las escrituras. Y habían iglesias donde quiera, iglesias pequeñas de 20, de 30, de 40, en diferentes lugares, como en Egipto, en Israel, en Jerusalén, en Grecia. En todos estos lugares había diferentes congregaciones pequeñas que el apóstol Pablo y que también Juan levantaron. Aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, también que este fue Juan, el discípulo de Jesús, y después el apóstol de él. De lo que podemos dudar, él da testimonio que es verdad. Eso es lo precioso. De lo que podemos dudar, él da testimonio que es verdadero. Aunque algunos dudaron. Esto es algo tremendo aquí. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto quedó ya escrito. El que vino de arriba dio testimonio, pero el pueblo no lo aprobó. Juan 3:32, y ya voy a cerrar con esto. Esto testifica y nadie recibe su testimonio. Con esto ya cierro. Por naturaleza así es. Nadie recibe su testimonio.
No es por naturaleza que podemos ser salvos. No es por nuestra propia naturaleza, que porque yo nací siendo mejor que el otro, esto no es. Nadie es salvo por ser mejor que otro o porque es más inteligente que otro. Esto es por la gracia de Dios y nos basamos en lo que dice la palabra del Señor. Esto es algo muy peligroso y yo le voy a decir algo. Es peligroso porque cuando nosotros empezamos a hablar de que yo soy mejor que yo merezco esta salvación, yo he sido bueno y no está en la Biblia, empezamos a traer confusión y todos empiezan a agregarle cosas. Algunos van a decir, bueno, yo no fui bueno, pero oraron por mí. Y luego otro va a decir, bueno, pues no fue por eso, fue porque un evangelista fue a mi casa. Y todos empiezan a hablar diferentes cosas, pero la Biblia nos enseña que es por la gracia de Dios. El origen de nuestra salvación inicia en Dios. Si Dios nos quiere salvar, Él nos va a salvar. Por eso nosotros le rendimos a Él toda alabanza, toda adoración, porque Él quiso salvarnos. Él quiso salvarnos. No había nada que impidió en su plan cuando yo nací. Puedo decir esto porque yo me conozco a mí, mejor que yo no los conozco a ustedes, pero yo me conozco a mí bien. En el plan cuando yo nací, Dios ya tenía un plan para mí. Y tenía un plan para mí para salvarme a mí. A usted también, cuando usted estuvo también y usted nació, Dios tenía ya un plan para usted. Usted no sabía que usted iba a estar aquí en este día, pero el Señor tenía el plan de salvarlo. Usted nunca pensó en el Señor, usted nunca se dio la idea de que Dios lo amaba, pero Dios ya tenía un plan para usted. Yo me acuerdo que yo nunca pensaba en Dios, yo nunca me imaginaba que Dios estaba interesado en mí. Yo estaba más interesado en lo terrenal, estaba interesado en mis ganancias, estaba interesado en mis amigos, en mis amistades, estaba yo más interesado en el vicio. Esas cosas sí me interesaban, pero en Dios eso estaba muy lejos. Pero Dios estaba ya interesado de mí, aunque yo no estuve interesado en Él. Por eso dice la Biblia, Él nos amó a nosotros primero y después nosotros lo amamos a Él. El amor vino primero de Dios. El origen siempre la Biblia nos va a enseñar vino de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. La gloria no es para el evangelista. La gloria no es para las oraciones de la mamá. La gloria es para Dios solamente. Debemos entender esto, que el Antiguo Testamento nos enseña esto, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto fue duro para mí a veces comerme esto, porque ¿cómo puede ser? Pero la gloria debe de ser solo para el Señor, solo para el Señor. Muchas veces hemos oído a algunos decir esto diferente, pero la gloria debe de ser para el Señor, como dice Isaías. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Cristo tuvo que ser 100% Dios, porque Dios no comparte su gloria con otra identidad que es fuera de Él. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso es una mentira de que Dios comparte su gloria con la madre de Jesús. Eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es algo de un hombre, de un invento de un hombre que vino después cuando la Iglesia Católica se corrompió. Cuando la Iglesia Católica se corrompió años atrás, los siglos, la historia nos enseña eso. Y siempre ha pasado así. Por naturaleza así es, nadie recibe su testimonio. Esto tiene que ser divino, es divino. Lo que estamos aquí, los que estamos aquí, que somos salvos, es divino el llamado, es divina la salvación, es eterna. Tenemos el Espíritu de Dios, no es de nosotros. La palabra aquí que vemos en el texto, esto testifica y nadie, la palabra nadie o dis en el griego significa ninguna persona. La palabra nadie en el griego es odis, que significa ninguna persona. Nadie puede, al menos que sea Dios, el que lo atrae al Hijo. Jesús dijo, el Padre me los ha dado a ustedes, a mí. Ese es el testimonio del Hijo. El Padre me los ha dado a mí. Y los que el Padre me ha dado, nadie me los puede quitar. Nadie me los va a arrebatar. Esa es la salvación segura del que es verdaderamente salvo. Es una salvación segura que van a venir tormentas, van a venir pruebas, van a venir dificultades, a veces va a venir persecución, pero sigue hasta el final. Y vamos a decir y poder decir después, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Estos son los verdaderos salvos, los genuinos, los que Dios ha elegido, los que son escogidos por el Señor. Pero hay un peligro.
como estuve hablando yo hoy este sábado con un hermano, aún hasta los elegidos podemos ser engañados. Tenemos que tener mucho cuidado también, no de confiar tanto en de que somos elegidos y decir, bueno, pues porque soy elegido no me voy a perder, porque Jesús dijo que aún hasta los elegidos, los escogidos, aún hasta su pueblo, iba a ser engañado. Por naturaleza humana así es, nadie recibe al Hijo, al menos que el Padre lo atrae al Hijo. Y la gloria otra vez, al Padre. Juan 3:32, nadie recibe su testimonio. La palabra recibe, lambano, en el griego significa aprobar. Esta es la palabra que estuve hablando hace temprano, la palabra recibe. Es la palabra aprobar, lambano en el griego. Eso significa que aprueban. El pueblo no aprobó, dice, nadie recibe o nadie aprobó el testimonio que el Hijo dio. El Hijo vino a dar testimonio del Padre, que venía del Padre, que había venido de arriba, que había venido a salvar a su pueblo, pero el pueblo no aprobó. No aprobaron que Él era el Hijo de Dios. Ellos desaprobaron y desaprueban de que Él es Dios, el Hijo de Dios. Ellos no aceptan este evangelio, ellos no aceptan esta doctrina, ellos no creen porque ellos estaban esperando, como han dicho muchos, ellos estaban esperando un progreso en la política. Ellos estaban esperando un rey que iba a venir, así como el rey David, para ponerlos en el lugar donde antes estaban ellos, en ese reino que el Señor les había dicho que había decaído, pero que Dios lo iba a restaurar otra vez. Eso es lo que pasó con ellos, esperando ellos esta esperanza, esperando de que Jesús iba a ser. Y aquí vamos a ver más después en el Evangelio de Juan, donde lo quisieron hacer rey, pero que el Señor huyó de ellos, dijo, no es mi tiempo todavía para que yo sea rey. Ellos fueron a Él cuando Él los alimentó a más de 5,000. El Señor huyó de ahí y se fue a otro lugar porque ellos ya querían coronarlo como rey, que sí va a ser rey, pero todavía no es el tiempo hasta que Él regrese para atrás. Pero Él es rey, aún así, aún hasta no ha regresado todavía para atrás, no lo hemos todavía coronado, pero Él es rey porque Él está a la diestra del Padre, Él es el rey eterno, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La palabra recibe en el griego es lombano, que es aprobar. Esto tiene mucho sentido. Ya cuando usted lea la Biblia y usted ve aquí en el versículo 32, nadie recibe, significa nadie aprueba su testimonio. Este era el pueblo judío que no aprueba y no aprobaron. No es que no recibieron, porque sí ellos oyeron, pero no lo aprobaron. No lo han aprobado ellos. A los suyos no aprobaron que vino de arriba, sino fue una desaprobación, desaprobaron de ello y hasta la fecha han desaprobado. Y esto es lo que Juan el apóstol da testimonio de que su pueblo no había aprobado de él, porque Juan lo escribe, él era judío, él estuvo con el Señor. Y así dice el texto, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Este es el testimonio que da Juan. Y en cada capítulo vamos a ver que él sale de la historia y da su interpretación para ayudarnos a nosotros, como un resumen de la historia para enseñarnos a nosotros. Es el testimonio de Juan el apóstol. Y aquí nos damos cuenta nosotros que el testimonio es de que nadie recibe su testimonio. Esto es lo que él vio en el tiempo que él estuvo con el Señor. Él vio el rechazo del pueblo, vio que no aprobaron de él. ¿Y quién mejor que Juan, verdad? Vemos nosotros aquí el testimonio que él da del Señor. Pues en esta mañana vamos a concluir con esta enseñanza aquí en este capítulo. La siguiente semana vamos a seguir adelante con los últimos 2 versículos que quedan. Y después vamos a estar yendo a Samaria. Vamos a ir con la mujer samaritana en el capítulo 4, que va a estar también precioso. Muy precioso va a estar este capítulo 4. Vamos así a ponernos en pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por el testimonio que Él vino a darnos. Que pudimos ver su testimonio como hijo y que se reveló como su hijo. Vamos a darle gracias a Dios por el testimonio y también vamos a pedirle al Señor que podamos nosotros también dar ese testimonio que Él quiere que nosotros demos también.
El testimonio es muy importante. Gracias, Padre, te damos en este momento, Señor, por tu palabra preciosa que nos has concedido poder escuchar. Te damos gracias, Señor, por el testimonio, Señor, que nos has dejado en tu palabra, que nos has salvado a través de tu testimonio, Señor. Te damos gracias por el testimonio que dio tu Hijo, Señor, del Padre, de ti, Señor, que vino a dar el testimonio, Señor, de que tú existes y que, Señor, estás tú en el cielo. Que esta salvación es algo divino y es algo especial que viene solamente de ti. Nadie puede ir al Padre, dice la palabra de Dios, si no es por el Hijo. Nadie puede ir al cielo si no es por el Padre. Pero hoy aún hay una oportunidad para los que creen, para los creyentes que creen en Cristo Jesús. Porque en Él hemos creído que hay salvación. Gracias también le queremos dar, Señor, por tu Espíritu Santo también, que vino a ser el testigo fiel que está aquí con la iglesia hoy en este día. Gracias te damos por el Espíritu Santo, que es un testigo fiel, que sigue dando testimonio, Señor, en nuestros corazones de las verdades que están en tu palabra. Gracias por el Hijo que vino a dar testimonio. Gracias por el testimonio que tú diste también del Hijo. Y gracias por el Espíritu Santo que también vino a dar testimonio y que podemos también confiar que es un testigo que es fiel y que está con la iglesia, con los creyentes, con los que son salvos, con los que en verdad son salvos. Tenemos el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si lo hemos contristado en alguna forma. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa. Y te damos muchas gracias por el testimonio que nos deja Juan, las verdades que están ya, lo que atestigua que él habló la verdad. Gracias por el testimonio de estos padres que dejaron registrado esto. Gracias por el testimonio interno también de tu palabra, para que nos dé la confianza que en otro no hay camino, no hay vida, no hay paz en otro fuera de Cristo. En Cristo Jesús hay paz y hay salvación. Te damos muchas gracias que tenemos a Cristo en esta mañana, Señor. Gracias que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias que estamos aquí por tu bendita gracia y misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.